¿Qué es la producción más limpia? La producción más limpia se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. En los procesos de producción aborda el ahorro de materias primas y energía, la eliminación de materias primas tóxicas y la reducción en cantidades y toxicidad de desechos y emisiones. En el desarrollo y diseño del producto, aborda la reducción de impactos negativos a lo largo del ciclo de vida del producto. En los servicios, aborda la incorporación de consideraciones ambientales en el diseño y entrega de los servicios. ¿Pero qué son los desechos y qué son las emisiones? Son todos los materiales sólidos, líquidos y gaseosos que se emiten al aire, agua o tierra. Y también el ruido y el calor residual que salen del proceso de producción, pero que no se han transformado en productos comerciables. Básicamente es lo que sobró del proceso productivo. Minimizar los desechos y las emisiones significa aumentar el grado de utilización de los materiales y energía usados para la producción, hasta lograr una utilización del 100% que garantice un procedimiento libre de desechos y emisiones. Esto apunta no solo a la meta ambiental, sino también a aumentar la utilización material desde un punto de vista económico. La producción más limpia significa entonces integrar los objetivos ambientales al proceso de producción, para reducir desechos y emisiones en lo que se refiere a la cantidad y toxicidad y así reducir los costos. Vamos a ver qué es lo contrario a la producción más limpia. Ejemplos de hechos que marcan un hito en lo que refiere al no cuidado en la producción, del respeto por la vida del ser humano y de la naturaleza, que tienen algunas empresas que solo buscan su rédito económico. Número 1. La llamada enfermedad de Minamata. Maximizar las ganancias asesinando a un pueblo. Cuando las empresas no tratan sus residuos, los primeros damnificados son los recursos naturales. Y como consecuencia, las personas que viven de ellos también son contaminadas. Vamos a ver la cicatriz de Minamata. Pocas ciudades tienen el controvertido orgullo de deberle su nombre a una enfermedad. Menos todavía si ese bautismo resulta de una desaprensiva conducta que durante años y en silencio los canallas mantuvieron oculta con la única misión de ganar dinero. Hasta mediados del siglo pasado, Minamata era un pueblo pesquero en la ciudad de Kyushu, al extremo sur de un Japón que todavía no había accedido a la modernidad. Un lugar tranquilo del mar de Shiranyu. Los gatos del pueblo fueron los primeros en llamar la atención. De la nada, enloquecían y se tiraban al mar, como un suicidio. Más tarde fueron aves, cerdos o perros. Los animales empezaban a volverse locos. No faltaba mucho para que los síntomas alcanzaran a las personas. Ataxia, es decir, imposibilidad de coordinar los movimientos, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos, vista y oído, debilidad, parálisis y finalmente muerte. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Madres que no presentaban ningún síntoma dieron a luz niños gravemente afectados. La enfermedad, de por sí, lógicamente provocaba terror. Más angustiante aún era no conocer qué la provocaba. Recién en 1968 el gobierno japonés ató cabos y dictaminó oficialmente que la causa era una intoxicación progresiva y acumulativa
debido al consumo de pescado y marisco contaminado por mercurio. El culpable, una empresa petroquímica llamada Chiso, que aplicaba una curiosa teoría para deshacerse de sus residuos líquidos. Si una sustancia no es absorbida por los seres vivos, explicaba, no hay problema en volcarla al mar. Solo le faltó un detalle. Muchos metales pesados como el mercurio permanecen y se mantienen en los organismos. 35 años volcó Chiso sus aguas contaminadas al mar pocos kilómetros al norte de la bahía de Minamata. 81 toneladas de mercurio. Los peces lo acumularon y los japoneses, con una dieta principalmente marina, lo fueron incorporando sin poder eliminarlo. Más de 3.000 personas murieron y los daños siguen apareciendo en la descendencia de aquellos intoxicados. En la década del 70, el gobierno japonés ordenó una remediación que demandó la remoción de más de 1 millón de metros cúbicos de arena contaminada del fondo del mar frente a Minamata. El 70% del costo lo debió afrontar la condenada Chiso. Pouvez-vous nous rendre notre mère? Non. Pouvez-vous nous rendre nos enfants? Non. Votre argent ne me rendra pas les miens. Todavía hoy debe resarcir a quienes padecen la enfermedad que lleva el nombre de esa ciudad. Medio siglo después de iniciada la conducta criminal, Minamata pudo recuperar sus costas clausuradas durante 25 años. También, con ese acto de justicia, pudo recuperar su nombre. Número 2. Uso de agroquímicos en la producción. Barrio de Ituzaingó, en Córdoba, Argentina. Hacia fines de 2001, algunos habitantes del barrio Ituzaingó anexo, en el borde mismo de Córdoba capital, sintieron escozor al comprobar que muchas mujeres usaban pañuelos en la cabeza sin ser madres de desaparecidos y muchos chicos usaban barbijos sin tener la edad para ser cirujanos. Los chicos eran protegidos de seguir respirando aquello que había enfermado sus pulmones. Las mujeres cubrían su insólita y vergonzante calvicie. Sofía Gatica, madre, vecina y enferma, comenzó a preguntar y detectó en un puñado de manzanas más de 200 casos de cáncer. Fue casa por casa y anotó cada uno de los casos e hizo una lista con nombre, apellido, edad, dirección, diagnóstico y hospital a donde se atendían. Luego presentó la lista al Ministerio de Salud cordobés con un mapa donde constaba la localización de cada enfermo y un pedido de estudios de suelo, aire y agua. El primer análisis en los tanques de agua de las viviendas y en el suministrador del barrio detectó la presencia de compuestos de nombres extraños para ellas. Por ejemplo, endosulfán, un agroquímico que luego fuera prohibido. Había también otros químicos desconocidos y uno que en la Argentina y el mundo llevaba décadas prohibido, DDT. Un estudio posterior, más exhaustivo, fue estremecedor. Tanto veneno había caído sobre los campos linderos que, según la Sociedad Argentina de Medicina Ambiental, el barrio era inhabitable. El barrio se unió en el reclamo de las madres de Ituzaingó y finalmente fueron escuchados por algún estamento del Estado. En 2005 la Municipalidad de Córdoba hizo sus propios análisis. De 30 chicos de entre 4 y 14 años estudiados, 23 presentaron en sangre niveles excesivos de alfa-hexaclorociclohexano, una sustancia cuya fabricación o uso está prohibida en la Argentina desde 1980 y, al ser probablemente cancerígena, fue retirada del mercado en Estados Unidos en 1976. El veneno, claro está, no había brotado espontáneamente. Los dueños de los campos de soja que florecían alambrado de por medio con el barrio habían sido fumigados reiteradamente desde una avioneta que los chicos saludaban cada vez que la veían pasar. La franja de 2.500 metros libre de fumigaciones que establecía una ordenanza municipal no era obstáculo para ellos. Ellos pueden sembrar soja, todo lo que se quiera, pero nosotros no tenemos por qué tener plaguicidas en nuestros tanques. Tanto machacaron las madres. Tantas denuncias y testimonios presentaron que la justicia debió actuar. En 2012, tras un juicio que conmocionó a Córdoba y obligó a su cobertura a quienes todavía siguen reivindicando el modelo sojero como un camino de progreso, un productor y un fumigador fueron condenados a 3 años de prisión no efectiva por desconocer la normativa que impedía fumigar a la gente sobre sus cabezas.
Fue interpretado finalmente como un episodio de mala praxis, y en ese sentido hubo algo de justicia. Pero el modelo, ese que multiplicó por 10 la cantidad de agroquímicos volcados sobre los campos en apenas una década, sigue fumigando. Número 3. Desastre de Goiânia, en Brasil, en 1987. La tragedia de Goiânia fue un accidente radioactivo que ocurrió en Goiânia, la capital del estado de Goiás, en Brasil. El hecho tuvo lugar el 13 de septiembre de 1987, cuando 2 recolectores de basura ingresaron a un hospital abandonado y encontraron una máquina que desmontaron. Sacaron una pieza radioactiva de cesio-137 y expusieron a cientos de personas a la radiación. Se perdieron 4 vidas en el incidente, dejando un recuerdo imborrable hasta el día de hoy. En este video conoceremos más detalles de la catástrofe de Goiânia, el peor desastre radioactivo de la historia fuera de una central nuclear. Todo comenzó con una idea que a primera vista parecía inofensiva. 2 lugareños de la ciudad brasileña de Goiânia, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, entraron de manera clandestina en el Instituto Goiano de Radioterapia, una clínica abandonada, el 13 de septiembre de 1987. En el establecimiento, los hombres hallaron un aparato de radiografía y lo desmantelaron. Buscaron algún material que se pudiera vender como chatarra y llevaron a la casa de Alves una de las partes del equipo y trataron de abrirla. El mismo día por la tarde, los hombres empezaron a vomitar. Sin embargo, pensaron que se debía a alguna intoxicación alimentaria y siguieron con sus intentos de abrir esta parte, que tenía forma de una cápsula. Al día siguiente, Pereira tenía nuevos síntomas, como mareos y diarrea. Además, se percató de que tenía una quemadura en una de sus manos. El día 15, recién visitó a un médico, que le aconsejó regresar a su casa y descansar. Entretanto, Alves continuó con los intentos de abrir la máquina y logró liberar la cápsula de la cabeza giratoria en la que se encontraba. El 16 de septiembre, logró perforar la ventanilla de la cápsula con un destornillador. Fue entonces cuando vio una luz azul resplandeciente de cloruro de cesio, enriquecido con isótopo radioactivo cesio-137. Lo abrieron y después cada uno se fue a su casa, donde se sintieron mal. Alves y Pereira decidieron vender las piezas el 18 de septiembre a una chatarrería que estaba ubicada en el vecindario. El dueño del lugar, Devair Alves Ferreira, prestó atención a la luz brillante que provenía de la cápsula que había sido sacada del aparato de radiografía. Ferreira consideró que la sustancia dentro de la pieza podía ser valiosa y la llevó a su casa. En el transcurso de los días siguientes, invitó a unos conocidos a ver este misterioso material. Uno de los amigos del dueño logró extraer un poco de dicha sustancia del tamaño de un grano de arroz, con el uso de un destornillador. Entretanto, Ferreira empezó a compartir el material con sus conocidos. Casi simultáneamente, su esposa empezó a tener síntomas como pérdida de cabello y hemorragia nasal. En consecuencia, sufrió también de confusión mental. Luego, se dio a conocer que recibió una dosis de radiación letal. El hermano de Devair Alves Ferreira, Ivo Alves Ferreira, llevó el 24 de septiembre una parte de la sustancia a su casa y la puso sobre el suelo. A su hija de 6 años de edad, Leide de Nieves Ferreira, el resplandor del polvo le pareció llamativo. Por eso lo esparció sobre su cuerpo y se lo mostró a su madre. También ingirió un bocadillo que tenía la parte del material radioactivo. El cuerpo de la pequeña absorbió una dosis letal de radiación, de ahí que sufriera un daño considerable en sus pulmones y riñón, además de tener hemorragias internas y caída de cabello. Murió un mes después del incidente en un hospital de Río de Janeiro. Fue enterrada en su ciudad natal en un ataúd de plomo
que a su vez fue sepultado con cemento. Debair Alves Ferreira vendió el material a otra chatarrería el día 25. Sin embargo, su esposa empezó a darse cuenta de que muchas personas se estaban enfermando en aquella época casi simultáneamente. 3 días después de esto, y 2 semanas después de que el objeto original fuera encontrado, Gabriela María Ferreira recuperó la sustancia y fue en autobús a un hospital local donde mostró el material a un doctor, quien supuso que era radioactivo. Luego lo confirmó un físico y se les informó a las autoridades de inmediato. Gabriela María Ferreira murió un mes después de entrar en contacto con el material radioactivo. El gobierno tomó medidas extraordinarias encaminadas a limpiar la zona de contaminación. En particular, fue removida la capa superior del suelo en algunos sitios. Asimismo, los edificios donde se encontraba la sustancia fueron registrados. Todas las pertenencias que estaban dentro de ellos fueron confiscadas y meticulosamente analizadas. En el interior de las edificaciones, los expertos recogieron el polvo radioactivo con el uso de aspiradoras especiales. Más tarde, algunos de estos edificios fueron demolidos. La operación de descontaminación del área fue complicada por el hecho de que el material radioactivo era soluble en agua. La limpieza produjo varias toneladas de residuos radioactivos que seguirían representando una amenaza para el medio ambiente durante muchas décadas. Estos residuos están enterrados en el Parque Estatal Telma Ortegal. 30 años después de este desastre nuclear de Guyana, el recuerdo del accidente sigue siendo incómodo para las víctimas. 6.500 personas estuvieron expuestas a la radiación y 249 de ellas estaban tan contaminadas que tuvieron que permanecer en cuarentena. Al final de esta tragedia, 4 personas murieron directamente. Entre los supervivientes, 500 siguen sufriendo las consecuencias. Número 4. Desastre de Flint en Estados Unidos 2014. Número 5. Desastre del lago Karachay, en Rusia, en la década del 50 y 60. En las vastas tierras centrales de Rusia, en una región bajo los montes Urales del sur, existe un lugar del que Rusia preferiría no hablar. Allí solía extenderse un lago, con una superficie máxima de 110 acres, equivalente a unos 83 campos de fútbol. Sin embargo, no era su tamaño lo que lo hacía temible, sino lo que escondía en sus profundidades. Así que prepárate y acompáñanos hasta el final para adentrarte en una historia tan sombría que te hará cuestionar su autenticidad. Esta es la verdadera y aterradora historia del lago Karachay. No olvides suscribirte a nuestro canal y empecemos. En el año 1945,
La humanidad se enfrentó a la primera explosión de una bomba nuclear como arma durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los estadounidenses la lanzaron sobre Hiroshima, Japón. Esta devastadora detonación arrasó con 5 millas cuadradas de la ciudad y cobró la vida de hasta 180.000 personas, con decenas de miles muriendo instantáneamente y otros 100.000 falleciendo en los días y meses siguientes debido a la radiación letal. Fue un arma de una destrucción sin precedentes que captó la atención de líderes de todo el mundo, incluido Stalin. El líder soviético, decidido a competir con Estados Unidos, ordenó la construcción de instalaciones nucleares ultrasecretas en una ubicación oculta a los ojos del enemigo. Estas instalaciones se dedicarían a la producción de los materiales necesarios para la fabricación de armas nucleares. Así, en la región central de Rusia, bajo los montes Urales del sur, se erigió en total secreto la instalación nuclear de Mayak, a orillas del lago Kisiltash. Más de 70.000 prisioneros de guerra de 12 campos de trabajo Gulag fueron forzados a construir esta enorme instalación, así como una ciudad cercana para albergar a 10.000 empleados y sus familias. Esta ciudad se encontraba a unas 60 millas de distancia de Chelyabinsk, la ciudad más cercana, y se la conocía simplemente por los últimos dígitos de su código postal, Chelyabinsk 40 o Ciudad 40. Aunque el gobierno prometió a sus ciudadanos una vida próspera y sin carencias, la ciudad y su existencia debían mantenerse en secreto. Aquellos que se negaban a aceptar esta oferta eran enviados directamente a los gulags por haber sido expuestos a información clasificada. Las puertas de la Ciudad 40 permanecían vigiladas día y noche, rodeadas de vallas y muros coronadas con alambres de púas, y no aparecía en ningún mapa de la Unión Soviética, salvo que el gobierno otorgara un permiso especial. La razón de tanto secretismo pronto se hizo evidente. Mayak comenzó a producir plutonio apto para armas, algo que los soviéticos no querían que el mundo supiera. Para 1949, tenían en su posesión su primera bomba de plutonio, a la que llamaron Primera Destello. El éxito de la producción de armamento nuclear impulsó la expansión de ciudades similares a la Ciudad 40 en toda la Unión Soviética. La idea de estas ciudades cerradas no fue originalmente soviética, sino que se inspiró en Richland, una ciudad estadounidense construida alrededor de la planta nuclear de Hanford. Los servicios de inteligencia soviéticos interceptaron los planes de Richland y Stalin decidió seguir el ejemplo de Estados Unidos. Sin embargo, el espionaje no se detuvo ahí. Gran parte de la investigación nuclear soviética fue obtenida por espías involucrados en el proyecto Manhattan. A pesar de estas adquisiciones, persistieron lagunas en el conocimiento soviético sobre física nuclear. Además, debido a la presión por reducir costos, se tomaron atajos en capacitación de trabajadores, seguridad y control de radiación, exponiendo a los trabajadores a peligros. Por suerte, el 90% de los desechos consistían en líquidos radiactivos retenidos en las cercanías de las instalaciones, pero el 10% restante se dispersó en una columna radioactiva que se elevó a más de media milla de altura y se dirigió hacia el noreste. En tan solo 11 horas, las partículas radiactivas de esta columna llegaron a Tyumen, una ciudad ubicada a más de 200 millas de distancia de Mayak. En cuestión de días, cerca de 9.000 millas cuadradas de tierra, que incluían 217 ciudades y pueblos con más de 270.000 habitantes, quedaron contaminadas con dosis letales de radiación. Este fue el trágico evento conocido como Kishtim. Solo ha habido otros 2 incidentes radiactivos en la historia que superan en gravedad a Chernóbil y Fukushima. A medida que la contaminación se propagaba cada vez más en los suministros de agua, el gobierno entró en pánico. Calculaban que las aldeas río abajo del sitio del desastre, como Berdianich, Saltykóvka y Galikaeva, recibirían dosis acumuladas enormes de radiación en un mes. En aquel entonces, la exposición a la radiación se medía en rads. Tan solo 5 rads eran suficientes para causar daños irreversibles a los cromosomas de una persona, pero los habitantes de estas aldeas podrían recibir dosis acumuladas de hasta 300 rads, lo que provocaría enfermedades graves y daños en la médula ósea e intestinal. 10 días después, estas aldeas con alrededor de 1.500 habitantes en total, fueron evacuadas y destruidas, aunque a los sobrevivientes no se les informó sobre la radiación. Afortunadamente, un estudio posterior reveló que no se encontraron daños a largo plazo en los sobrevivientes, pero no fueron los únicos que perdieron sus hogares. 8 meses más tarde, otras 6.500 personas fueron evacuadas de 23 aldeas adicionales.
Durante este tiempo, consumieron alimentos contaminados, bebieron agua contaminada y residieron en tierras contaminadas, pero sorprendentemente, no se creó ningún registro médico para dar seguimiento a su salud. Un año después del incidente, todos los pinos en un radio de 20 kilómetros alrededor del lugar del desastre habían muerto. Número 6. Mina Veradero, San Juan, Argentina, 2015. El peor desastre ambiental minero de la Argentina. La ex Secretaría de Medio Ambiente arrojó que la minera Barrick Gold ocultó al menos otros 3 derrames de cianuro en la mina Veladero de San Juan. 2 de las 3 fugas ocurrieron en 2011 y la restante en 2012. El informe está en manos del juez Casanelo, que hace una semana dispuso que una comisión de expertos evalúe el funcionamiento de Barrick. En septiembre de 2015, recordemos, la minera canadiense sufrió una fuga de solución de cianuro que alcanzó una fuente de agua de la región, por lo que la justicia argentina suspendió de manera temporal parte de sus actividades en Veladero y la provincia de San Juan la multó por 145 millones de pesos.